Un cordial saludo a todos en esta tarde. Hoy para reflexionar sobre este tema, agradable a Él. Agradar. La palabra agradar es sumamente importantísima en todas las relaciones de nuestra vida, en especial cuando nosotros queremos obtener algún beneficio. Sí, el beneficio de permanecer en una empresa tiene que ver con que uno sea un empleado agradable, o empleado, o gerente, o jefe. El agradar a su pareja, a su esposo, a su esposa, eso traerá múltiples beneficios. El agradar como hijos a nuestros amados padres, sobre todo cuando tienen una herencia, o el agradarles para no ser castigados o reprimidos de alguna manera. Agradarles. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10, aparece esta frase muy llamativa: comprobando lo que es agradable al Señor Jesucristo, o lo que es agradable a nuestro Padre Celestial, comprobando cuál sea su buena y agradable voluntad. Así que esta frase que usted tiene aquí, los sinónimos o las formas como podemos interpretar para poder manejar de forma satisfactoria son los siguientes. Agradar quiere decir gustar. Agradar quiere decir satisfacer. Agradar tiene que ver con complacer a la persona o al ser que usted quiere agradable. Complacer, contentar, encantar, gratificar, deleitar, regocijar, atraer, cautivar. Estas son las formas como usted y yo tenemos que interpretar cuando queremos agradarle a alguien de forma intencional, para hacerle feliz, para mantenerle contento, para tener el beneficio de su amor o de las recompensas que esta persona puede manifestarnos a nosotros, sea hombre o mujer, hablando en el plano humano. Pero en el plano divino, refiriéndonos a el Creador, al dueño de todo, al Señor de señores, o al obrar o operar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que activa los frutos o el fruto del amor en sus 1000 manifestaciones que podemos nosotros entender, asimilar y manifestar. Entender, asimilar y manifestar. El Espíritu Santo es el que tiene esas facultades, de tal manera que de manera inteligente, intencional, debemos de nosotros buscar agradable, ya que necesitamos ser amados y manifestar amor de forma aprobada y asertiva. Así que, número 1, si usted dice o cree estar agradando a alguien, sea terrenalmente o sea espiritualmente, usted tiene que asegurarse de que lo que hace o que hagamos le guste, le satisfaga, le complazca, le contente, le encante, le gratifique, le deleite
le regocije, le atraiga, le cautive plenamente. Frustraciones y descontentos hay tanto en el plano humano, porque interpretamos mal, muy mal, o de forma limitada, o en nuestra forma insana de expresar amar, limitada, mediocre o incompetente, que no satisface, que no llena, que no cubre las expectativas tanto de la persona como del ser divino. Estas cualidades o estos atributos o estas virtudes, ¿sí?, de el agradar de forma intencional y con un propósito. Diga conmigo: yo quiero agradar de forma intencional con el propósito de obtener promesas o de obtener beneficios saludables, enriquecedores para todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Así que este pasaje de Efesios dice: asegúrense, en otra versión, de que agradan o que estén realmente agradando al Señor de señores, aquel que tiene la facultad de bendecirnos de forma plena en la salud física, en la salud mental o emocional, en la salud del alma, en la salud financiera, en los proyectos de vida, en la salud romántica, amorosa o de las relaciones de pareja o de matrimonio, en la salud de relación padres e hijos, donde hemos sido afectados terriblemente por la incompetencia en cuanto a nuestras formas equívocas de agradar, de satisfacer o de complacer a la persona o al ser divino. Esto es desafiante. ¿Por qué causa le comparto esto? Porque el anhelo del Creador, mi anhelo también, es de que usted pueda también ser satisfecho o satisfecha. Más de un 60% de creyentes o de cristianos o de hijos de Dios, a la medida de sus competencias de hijos de Dios. Hijos de Dios muy malos, hijos de Dios regulares, hijos de Dios buenos, hijos de Dios muy buenos, hijos de Dios sobresalientes, hijos de Dios trascendentes. ¡Wow! ¿A qué medida y en qué áreas de su vida usted se considera una persona que satisface en plenitud, con todo su proceder, las necesidades del Padre Celestial y del Señor Jesucristo? Piense en esta frase, hágase un examen pleno de conciencia humana y de conciencia espiritual, de conciencia moral, para que usted pueda salir del engaño, al igual que yo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es necesario ya no mentirnos, ni creer que somos aquello que no estamos cumpliendo o satisfaciendo en cuanto a las demandas del Padre Celestial para con sus hijos y sus hijas. Hay 1.001 beneficios cuando de forma plenamente consciente, en un despertar de nuestra espiritualidad en o conforme al carácter de Cristo. No hablo de cuánto usted habla en lenguas o cuánto profetiza
o a cuántas personas les predica, no, o cuántos discípulos realmente tienen, porque el objetivo de evangelizar, predicar, enseñar, es que usted pueda cumplir el mandamiento de formar, entrenar y equipar discípulos o discípulas competentes. Como pastor, multiplicando pastores, como profeta, multiplicando profetas, como apóstol, multiplicando apóstoles, como maestros, multiplicando maestros, como discípulos, multiplicando discípulos, como oveja, multiplicando ovejas. Sí, porque esto quiere el Señor. ¿A qué medida lo que usted hace le satisface el corazón al Padre? ¿O solo usted está haciendo las cosas buenas que cree que debe de hacer, pero no alegra el corazón del Padre, no satisface el corazón del Señor Jesucristo, y menos al Espíritu Santo? Pensaba por lo menos en los 4 grupos que a veces satisfacemos de forma consciente, plenamente consciente, o de forma inconsciente, pidiendo la ayuda y la asistencia del Señor Jesucristo, derribando todo argumento y toda limitante en sus creencias, toda práctica o liturgia que usted practica como cristianismo de su grupo de creencia, pero que cuando usted se evalúa, está en su casa, en su habitación y mira su realidad sin mentirse, no se siente satisfecho, no se siente satisfecha. ¿Y sabe por qué? Porque aunque hagamos muchas cosas buenas, por lo general no estamos haciendo lo que Él realmente pide. ¿Y cómo lo puede revelar Él? A través de perfeccionar nuestra relación, nuestro acercamiento al Padre, a través de la persona del Señor Jesucristo, pidiéndole a Él que nos muestre, que nos revele aquellas cosas que nosotros hacemos para agradarnos a nosotros mismos, para presumir de espiritualidad o para agradar de manera sana a nuestros líderes religiosos o denominaciones, pero estamos lejísimos de obtener aquellas cosas que la Biblia nos promete en coherencia absoluta de nuestros actos, que deben de ser aprobados por el Padre y agradables a Él al 100%. Los matrimonios fracasan, las relaciones padres e hijos fracasan, porque a veces nos imaginamos o suponemos que estamos siendo agradables, que estamos complaciendo realmente a la persona que está cerca de nosotros. Y el resultado es tremendamente insatisfactorio. Así que compruebe, asegúrese, como dice Efesios 5, versículo 2, de estar realmente agradando al Padre. Usted puede estar cantando y no agradando al Padre. Usted puede estar predicando y no estar agradando al Padre. Usted puede estar sanando enfermos y libertando demonios, como dice Mateo 7, libertando endemoniados o poseídos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Estar haciendo una buena obra para otros, pero su corazón, sus motivaciones o las recompensas lucrativas que usted busca a través de eso, le desagrada de forma terrible al Padre. Le agrada a usted, pero termina desagradándole al Padre de tal manera que usted no va a tener una vida plena en Cristo Jesús. Así que estas palabras, créalo, son sumamente importantísimas. Pasajes que usted puede analizar o escudriñar.
para poder mirar. Examine, examine, examine. ¿Por qué razón? Porque podemos estar siendo buenas personas, muy buenas personas, como lo era Nicodemos, pero estar desagradando al Padre, de estar desagradando al Señor Jesucristo. Podemos estar comprometidos haciendo las cosas tradicionales de nuestra iglesia o denominación, tradicionales de nuestra cultura matrimonial o familiar, y terminar en el fracaso como otros. Más del 70% de creyentes o de cristianos nominales, no nacidos de nuevos, alguna vez hemos retrocedido, caído o abandonado la fe cristiana, o por lo menos desmotivado o desmoralizado totalmente. Con el sistema rutinario de la iglesia hacen lo mismo todas las semanas, con el lenguaje reducido del pastor o del líder, que no busca enriquecer su lenguaje, su léxico, tanto bíblico como en su lengua natal, su diccionario, ¿verdad? En cuanto a expresarse de manera rica y abundante, en cuanto al conocimiento de las riquezas de la palabra de Dios. Sí, así que otro pasaje extraordinario se encuentra en Primera de Juan, epístola, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y dice lo siguiente: y todo lo que pidamos, en esto me enfoco, los beneficios, todo lo que pidamos, lo recibiremos de Él, agradándole a Él, porque guardamos, dice, mire, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, todas las cosas que pidamos. Haga una lista de las cosas que usted ha pedido, aparte de comer, de vestido, de carro, de casa. Sí, aparte de protección para su esposo, su esposa o sus hijos. ¿Cuáles son las respuestas que usted ha obtenido? Que son trascendentes, que son extraordinarias, que magnifican el poder y la potencia del Padre Celestial y el señorío arrollador del Señor Jesucristo. Que le han hecho a usted o que me hacen a mí instrumentos poderosos, trascendentes en ver las maravillas del Señor, sin límites. Aleluya. Llenos de una renovación espiritual poderosa. Primera de Juan 3, versículo 22, para que usted lo analice palabra por palabra, letra por letra, gramaticalmente en el original hebreo y todo su alcance en las interpretaciones espirituales que usted le pueda dar, pero reales sobre todo en su vida. ¿Cuántos son los beneficios? A más de la fe salvadora, por supuesto. Aquellos atributos 100 veces más, Mateo capítulo 19, 100 veces más aquellos que han dejado las cosas que el Padre le pide, para poder también nosotros ser agradados de parte del Padre en esas respuestas que están retrasadas, que tienen no y que ya nos han desgastado. Aleluya. Agradable a Él, mandamientos, hacemos las cosas que le agradan a Él. Esto solo es posible. Esto solo es posible cuando nosotros logramos entender lo que hay dentro del corazón del Padre, abrirlo a través de una conciencia o de una plena conciencia en indagar aquello que realmente Él nos pide. Sí.
Nos agradamos a veces a nosotros mismos. 4 grupos a veces que tenemos de agrado. Eso iba a decirles. Nos agradamos a nosotros mismos, engañándonos que somos buenos y que estamos haciendo las cosas buenas que Dios nos pide. Meditaba en eso. Hacemos lo que nos han enseñado a hacer dentro de la iglesia. Es bueno casi en la totalidad. Hacemos lo que nuestro líder nos pide y es bueno, es bueno. Hacemos lo que la denominación pide y es bueno, pueda que sea bueno. Sí, pero no tenemos lo que realmente buscamos en el Señor. A no ser que usted se conforme con la rutina de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, sin resultado. Hace mucho, pero no ve el fruto. Discípulos, discípulos, discípulos. Milagros, gozo, restauración del matrimonio, libertad de cadenas y ataduras de pecado, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, odio, rencor, rechazo, menosprecio. No lo ve, porque hace cosas buenas, pero no las cosas muy buenas que específicamente Dios quiere para usted, para usted, para usted y para mí. Eso no quiere decir que usted no se comprometa con el ministerio al cual pertenece. Pero debe de usted dedicar tiempo a orar, a clamar, a ayunar si es posible y el Espíritu de Dios se lo demanda de manera personal como el Señor Jesucristo lo hacía. Él tenía su relación personal con el Padre, tenía su relación discípulo-maestro con los estudiantes, con las multitudes a quienes Él les ministraba sanidad, liberación, resurrección y también milagros de alimentación. Asegúrese. Y para eso la única forma es que el Espíritu Santo le muestre a usted y nos muestre en qué área estamos haciendo lo bueno para nosotros o lo bueno para otros o lo bueno que hemos aprendido de tradición en tradición evangélica religiosa, cualquiera que sea. Pero evalúese. Estoy obteniendo los resultados prometidos, me siento pleno en el Señor Jesucristo, se manifiesta a través de mí la plenitud del gozo, la plenitud de la paz prometida, la vida abundante. ¿Es mi vida realmente un manantial de agua viva? ¿Fluye a través de mi vida ríos de agua viva? ¿O se encuentra en sequía, en amargura, en descontento, en desánimo, en frustración, en rabia, en dolor? ¿O ha vuelto atrás? Porque todo lo que le prometieron en su grupo cristiano religioso no se está realizando. ¿Siente usted que el único que prospera es su pastor o su líder y que usted sigue en las mismas condiciones? Tendrá que evaluarse y asegurarse que el Espíritu Santo le muestre a usted qué es lo que Dios quiere de su vida, mi amado o mi amada. ¡Aleluya! Esto no lo va a lograr usted solamente asistiendo a ciertas horas y horarios de su congregación. Esto es una responsabilidad personal como la era del Señor Jesucristo. Su responsabilidad personal de retirarse, de tener un tiempo consagrado, un tiempo no negociable con ninguna distracción, con ninguna empresa, con ningún trabajo, con ningún ministerio. Hágalo porque es bueno, sí, comprometerse con ayudar a otros a desarrollar sus sueños, sus ministerios, sus logros. Pero ¿qué está logrando usted realmente? ¿Tiene un plan estratégico?
tiene una visión que le haya revelado Dios para sanar su matrimonio, sanar su vida, alcanzar aquellas promesas que Dios tiene para usted? ¿Qué impide, qué bloquea que usted crezca, que usted avance, mi amado, mi amada? Aleluya. Maravilloso es el Señor. El agradar, en primer lugar, agradarnos a nosotros mismos, el agradar a nuestros líderes, el agradar a las personas que nos rodean, cualquiera que sea, el agradar a su esposo, a su esposa, el agradar a sus hijos y sacrificarse con horas terribles de trabajo, de empleo, de manera que no le quede ni fuerza, ni gozo, ni salud, ni paz. Terrible este tiempo de esclavitud egipcia moderno que hay. Trabajar por el techo y por la comida, siendo esclavos porque no alcanza para más el dinero. Así trabajaba el pueblo de Israel como esclavo en Egipto. Y hoy estamos viviendo un Egipto moderno y no nos hemos dado cuenta. No hay tiempo para nosotros para poder disfrutar de 1 hora o 2 horas en plenitud sin interrupción. Para poder examinarme, para poder meditar, para poder hacer introspección, para poder evaluar mi crecimiento y cuánto realmente me estoy llenando de todo aquello que Dios promete. ¿Qué impide que se hagan realidad todas estas promesas? Evalúese para que usted pueda crecer, para que usted pueda avanzar. Agradarse a usted mismo, agradar a otros, a terceras personas, agradar a su grupo religioso, sí, que tiene que examinar, agradar a ese sistema de creencias que usted repite como rezo, pero no le da el fruto porque no va guiado por el Espíritu Santo, sí, agradar al enemigo con plena conciencia, ¿no? Agradar a amigos o amigas o a grupos insanos. Sí, ¿a quién usted realmente de forma consciente, plena conciencia, usted le está agradando y por eso los resultados son no satisfactorios? Escriba y tome cambio. Busque un mentor, un guía, un entrenador en las áreas del desarrollo de su espiritualidad. Le va a hacer muy bien. Mire cuáles son sus superpoderes. Sí, se habla ahora mucho de los superpoderes y no es más que el descubrimiento de su potencial, descubrimiento de sus dones y descubrimiento de sus talentos. Y se transforma en un superpoder cuando usted lo perfecciona, cuando usted se equipa, se entrena, invierte económicamente en ello, en transformarlo en una virtud, en una habilidad extraordinaria. Tanto si es un don espiritual o un talento humano empresarial. Ese va a ser su superpoder de sobrevivencia, de sustento y también para servir al Señor. ¿Ha descubierto usted sus superpoderes? El Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 1, le delega autoridad a sus discípulos. El superpoder de sanar enfermos, el superpoder de libertar endemoniados, el superpoder de hacer milagros, señales y prodigios. Son superpoderes porque son sobrenaturales y son atributos de la naturaleza divina a la cual hemos sido llamados a ser partícipes. Dice 2 de Pedro capítulo 1, del versículo 3 al 11. Partícipes, invitados a ser partícipes de los superpoderes de la naturaleza divina, que al hacerse real nuestra unión espiritual con Cristo, debieran activarse. Aleluya. Pero es usted y yo que debemos pedir que se activen esos superpoderes, la capacidad de amar de forma saludable y de amarnos de forma protectora también, y no permitir
que otros dañen o lastimen nuestras vidas. Sí, pedid todo lo que quieras, dice este precioso pasaje. Pero Filipenses capítulo 2, versículo 13, tiene algo muy interesante. Dice que esta capacidad de activar superpoderes en nuestras vidas la activa el Padre Celestial. Filipenses 2, versículo 13, dice que Él, el Todopoderoso, el Yom, el Elohim, el Abba, el Padre nuestro, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, al venir a morar por nuestro propio deseo, por nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro ruego y ayuno intencional, pedir que Él se active en nosotros. Filipenses 2:13 dice que Él es el que activa, el que produce en nosotros el querer como el hacer, el querer agradarle a Él para que después Él nos agrade a nosotros en todas áreas de nuestra necesidad humana y de nuestra necesidad espiritual. Revísese en qué está agradando al Señor. Y no me diga que usted está agradando porque lee la Biblia. No me diga que usted está agradando porque congrega en iglesia. No me diga que usted está agradando porque escucha todo el día predicación de todos lados, pero no practica y no vive nada. No me diga que usted está agradando porque ayuna o porque vigila. Dígame que usted está agradando porque es guiado por el Espíritu Santo a obedecer los mandamientos del Señor Jesucristo y se deleita en cada uno de ellos. Dígame que usted está agradando a Él porque de forma plenamente consciente ha decidido despertar su inteligencia espiritual y medita en el carácter y en las acciones del Señor Jesucristo y pide al Espíritu Santo que le unja con poder de lo alto para vivir con alegría sus mandamientos preciosos. Me dice usted que ha estado agradando porque de forma precisa tiene escrito, separado o extraído de la Biblia en una agenda o en un cuaderno aquellos mandamientos que el Espíritu Santo le guía diariamente y de forma inteligente espiritual a vivir lo que le agrada al Padre. Hemos desarrollado una serie de hábitos. Creemos que agradar a Dios es ir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, predicar, profetizar, tener sueños y visiones. Ya cree que esta persona está agradando al Señor. No, agradar al Señor es muchísimo más que ello. Todas estas son liturgias cristianas, hábitos que se practican por años. Pero el agradar al Señor es intencional, es personal y es dirigido y direccionado por el Espíritu Santo en su vida. En su vida personal, si tiene pareja, si se ha separado, divorciado, tiene que sanar eso. Con los hijos o hijas, con las nueras, los yernos, la suegra, el suegro, cuñado con cuñado y toda su familia extendida, toda su constelación familiar o todo su genograma o genealogía familiar, sanar todo eso, porque esto agrada al Señor. Aleluya. Y no lo podemos hacer sin que el Espíritu Santo traiga un despertar de la conciencia espiritual, un despertar realmente de mi alma espiritual, para yo poder de forma precisa, objetiva, decir: hoy el Señor quiere que le agrade de esta forma. Pasar todo el día intercediendo o horas clamando por un grupo específico de personas o de familia,
pasar estudiando la escritura o Torah o Taná o Besorá, como usted le llame, indagando en qué cosas me faltan todavía obedecer por deleite, no por ley ni por fanatismo religioso. No, es que la Biblia dice, no se obedece así el Señor, se obedece por deleite. Deleítate a sí mismo en obedecer los mandamientos del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón y del mío. En el nombre de Jesús, romper todo hábito insano, toda práctica, toda habitud que no ha sido de mayor provecho. ¿Por qué cree usted que es cristiana o es cristiano? ¿Cuánta presencia real del Espíritu Santo que le guíe a obedecer con precisión lo que el Padre quiere? Hay de pastores a pastores realmente. Unos somos más limitados que otros. Pero el más hábil y el más agradable es aquel que ha alcanzado esa conexión divina, sin jactancia, sin orgullo espiritual, sin pretender que Él es el guardián de la sana doctrina. Porque la sana doctrina no es teórica, la sana doctrina es vivencial y está en el carácter de la obediencia de Cristo Jesús. Su obediencia al Padre y su sujeción al Padre, las acciones de Cristo son la verdadera doctrina. Porque la escrita está a libertad de interpretación del pastor, del presbítero, del apóstol, del embajador, de quien se haya puesto el título que él quiera o ella quiera. Sí, más tiene que ver con la obediencia. ¿Cuánta obediencia a los mandamientos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento o sus consejos o enseñanzas usted practica? Debe de ser lo suficientemente inteligente para tenerlos escritos y poder medir a qué medida de excelencia o de trascendencia usted y yo los practicamos diariamente. Ya no nos podemos seguir mintiendo y tampoco mentirle a otros de lo que realmente es espiritualidad sujeta al carácter de Cristo. Porque yo viví engañado por muchos años, sí, y por eso le digo esto con toda propiedad. Habiendo estudiado teología, habiendo estado en el movimiento misionero mundial y aprendiendo de ello, habiendo estudiado en el seminario Alianza y cosas que son muy buenas. Pero nada de esto le va a servir y debe de hacerlo. Todo ministro debe de ser enteramente preparado para toda buena obra. Debe estudiar, debe equiparse, debe adquirir conocimiento, como dice la Escritura. Debe de hacerlo para no ser un neófito, ni jactarse, ni atacar porque no ha ido a un seminario. Y el que ha ido a un seminario no atacar al que no ha ido, porque esto es de lo que al Padre le agrada y no de los logros o estudios o títulos que usted o yo podamos haber alcanzado. No. Tenga cuidado con el orgullo espiritual, porque ese es sutil. Y muchos, más del 90% de creyentes, de cristianos, de líderes, de pastores y toda la ramificación titulada que hay ahora, están o estamos padeciendo. El orgullo espiritual es un nexo satánico, diabólico. Es un atributo del maligno, que el Señor lo reprenda. Y al confrontar que estamos mal, haciendo las cosas buenas que a nosotros nos agradan o a nuestros líderes le agradan, pero sin una relación profunda con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo.
Porque eso se ve en el rostro, en el semblante, en el carácter. No cuántos dones tienes. No. Es espiritualidad. Averigüe lo que es espiritualidad verdadera. Espiritualidad en el carácter de Cristo. Espiritualidad en el carácter del Padre. Espiritualidad sujeta y guiada por la persona del Espíritu Santo y sus atributos que deben empezar a manifestarse a través de mí. Entonces y solo entonces, cuando nosotros agradamos al Padre, va a suceder esto. Ana, por su hijo Samuel. Ana fue al templo, era una mujer estéril, y empezó a clamar ahí en el altar, en la presencia, a solas, sin el grupo, sin la masa eclesiástica, sola, mujer de Dios, hombre de Dios, solo en el altar, en la presencia, en el lugar de la presencia establecida por el Espíritu Santo. Clamó al Señor. Ana, la madre de Samuel, que llegó a ser juez y profeta del pueblo de Israel. El Señor le contestó su plegaria por la actitud de su corazón, por ir a clamar en el lugar correcto, por dedicar ese tiempo no negociable. Aléjese del tiempo de distracción o de recreación de las redes sociales. Evite estar viendo programas televisivos cristianos todo el día. Elija a alguien a quien va usted a seguir y a imitar, a practicar lo que le enseña. Segunda mujer, la mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo una enfermedad, posiblemente un cáncer en su útero, dicen los expertos. 12 años, había gastado todo lo que tenía. Más del 70% va a una iglesia creyendo que solo el acto de ir a una iglesia, de levantar su mano y confesar a Cristo, le va a gestar el milagro. No va a ser así. Eso es bueno y es importante, pero usted tiene que asegurarse de hacer las responsabilidades y los compromisos de un nacido de nuevo. Eso es personal. Eso es tener un altar en casa, un espacio donde todos los días usted se encierre a clamar, porque estos tiempos son peligrosos y difíciles. Y el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no será ni en Jerusalén ni en Samaria, no será ni en su templo ni en el mío, no será ni con su pastor ni con el mío, no será ni en su denominación ni en la mía, sino que será en su relación personal desde su casa con el Padre Celestial, desde su casa con el Señor Jesucristo y desde su casa con el Espíritu Santo. Aleluya. Ese tipo de adoradores. Buscarle a Él, buscar el lugar de la presencia. Establezca un lugar donde usted vaya y esté a solas, sin interrupción. Hágalo para hoy, porque de lo contrario, usted solo seguirá siendo un cristiano, una cristiana con pérdidas. Que no hay satisfacción plena en lo que usted hace, porque está imitando lo que otros hacen con poco resultado, o alcanzando un resultado solo a nivel almático, pero no en la parte del espíritu donde se transforma todo. Ezequiel capítulo 37. Una cosa es trabajar las áreas almáticas nuestras: dolor, resentimiento, hambre, calamidad, tristeza, enfermedad, divorcio, adulterio, pleitos, drogas. Todo eso son problemas almáticos. Pero cuando ya trasciende y penetra ese nivel de realmente una vida espiritual, lo demás deja de existir y de ser para ocupar su lugar. Esta mujer del flujo de sangre se acercó a la fuente directa, se esforzó por llegar a Él,
tocarlo con ese ingrediente número 1 que es la fe, poquita o mucha, o incredulidad para poder creer. Señor, permíteme tocarte. Espíritu Santo, dame el don de la fe divina, trascendente y que manifiesta resultado. La mujer sirofenicia que le dijo: Señor, hazme este milagro. Mi hija está mal. Y el Señor le dijo: no, mujer, porque el Padre me ha mandado solo a los de la casa de Israel. Y le dijo una palabra como para desanimarla o para probarla. Pero ella creía que él tenía el potencial. Aunque no era digna, ella conocía la gracia, el favor, el amor ilimitado del Padre, que no mira que no seas perfecto, sino que creas que Él puede concederte ese milagro. Aleluya. Quitando los obstáculos, yendo a Él de forma que funcione. Diariamente poder ver su suministro a nuestras vidas, en las áreas almáticas, en las áreas físicas, en las áreas espirituales, en las áreas familiares. Suministro de la bendición y la provisión del Padre Celestial. Hombres también que clamaron al Padre Celestial por un milagro. Aquel hombre con su hijo poseído por un espíritu maligno que le llamaban lunático loco, que el espíritu tiraba a ese hijo en el agua o en el fuego, quería ahogarle, asfixiarle o quería quemarle, consumirle. Eso hace el maligno. Y él fue a la fuente directa, a la presencia, al altar vivo y encendido que viene a ser el Señor Jesucristo. Y le dijo: ayúdame en mi incredulidad, Señor. Liberta a mi hijo. Y el Señor Jesucristo, en su inmensa misericordia, alimentó su fe. Le sacó de esa incredulidad que todos tenemos en algún área de nuestra vida. Somos incrédulos. No en todas somos creyentes. Hay áreas que nos falta creer, como para caminar por encima del mar, para resucitar muertos. Aleluya. Para curar cánceres o enfermedades catastróficas o hacer cirugía en el cerebro. Nos falta. Somos incrédulos. Pero hay que acercarnos a la fuente, al Señor Jesucristo. Así que este padre obtuvo su beneficio. También aquel padre que se acercó porque su hija había muerto. Y él le dice: solo cree. Y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Así que como padres, como madres, como hijos, como jóvenes, debemos nosotros comprometernos a ser nosotros ese altar de clamor, de oración, de súplica, de intercesión. Pedir que esa presencia activa sea real. Comprometernos a desarrollar una verdadera espiritualidad sujeta al carácter espiritual de nuestro Señor Jesucristo, al carácter espiritual del Padre, del Abba, como esposo y como padre. Aleluya. Al carácter de hijo obediente, como el Señor Jesucristo lo fue. Y eso solo es posible que el Padre nos conceda a través de la naturaleza divina que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Mi amado hermana, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo o amiga, es necesario que usted considere esto un texto extremadamente bonito y desafiante, porque si nosotros buscamos agradarle a Él, el agradar, tome en cuenta esto. Hemos dicho que agradarle es gustarle en todo lo que hacemos.
Hemos dicho que agradarle es satisfacerle al Señor en nuestras palabras, lo que miramos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que pensamos. Agradarle a Él en nuestra forma diaria, consagrada, dedicada con deleite, acompañada de música de adoración, cerrada la puerta a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y Él no miente. Más del 90% de cristianos, de hijos de Dios y aún de líderes, hemos descuidado el lugar de la presencia en nuestra vida y en nuestra casa. Los afanes, los problemas, la religiosidad, la búsqueda de poder, de fama, de reconocimiento, nos ha apartado del camino y del ejemplo que es en el Señor Jesucristo, el legendario número 1. Aleluya. Satisfacer, complacerle a Él, contentarle a Él, encantarle. ¡Wow! Viene a mi mente cuando el Padre le dijo al Señor Jesucristo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aquel que me satisface plenamente con su obediencia inteligente, no fanática, no religiosa, no litúrgica. Aleluya. Sí. Quinto, es aquel que decide encantarle al Padre de forma intencional. A mi Padre le agrada esto, yo se lo voy a dar. Al esposo, a la esposa le agrada esto, le agrada mi comportamiento, le agrada, oiga, en la intimidad le agrada. O si usted es una mujer que ha quedado ya sola, gracias a Dios, y tiene un corazón sano, ha perdonado, ha alabado, y ahora se deleita en estar sola para el Señor. Aleluya. Un hombre solo que ha vivido ya sus etapas de intimidad, de crianza de los hijos, de nietos. Sí, ha peleado la buena batalla, ha reconocido sus errores y su falencia, pero que ahora se consagra para poder agradarle al Señor e indaga por el Espíritu Santo a qué dimensión de trascendencia podemos llegar a agradar al Señor al ser partícipes realmente de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1. Aleluya. Ser agradable quiere decir gratificar con mis acciones, con mi conducta, con mi proceder, con lo que gano, con mis recursos económicos, más allá de las posibilidades de otro, por puro deleite, rompiendo las limitantes del diezmo, dar mucho más allá, en gracia, en sobreabundancia. Aleluya. En bendecir a sus líderes, a sus pastores de forma directa, si ellos le han traído un bien a su vida, ser agradecido por encima de sus limitantes humanas, gratitud, gratificación. Sexto, deleitar al Padre, deleitar al Hijo, deleitar al Espíritu Santo, diciéndole: el don, el talento que me has dado, no quiero usarlo o abusar a mi manera. No, quiero que tú controles en mí ese don precioso. ¿Y a quién tengo que irle a ministrar? Deleitar al Padre, regocijarlo intencionalmente, atraerlo con nuestras acciones inteligentes de obediencia clara y específica de las Escrituras nuevo testamentarias, de manera especial en lo que Cristo nos dice que hagamos, que practiquemos, que vivamos. Sí, atraer su presencia aquí en mi habitación, aquí en este altar, aquí en mi manera de pensar, aquí en mi forma de hablar. Atraer, cautivar su presencia, ser como ese pararrayo que capta,
la presencia del Señor, ser portadores de la presencia es mi anhelo, que donde yo vaya pueda ser un portador de la presencia y que en un radio de 5,000 metros o 5 kilómetros pueda impactar el bien de la presencia de Dios en mi vida. Aleluya. ¿En cuántas de estas formas usted está siendo agradable al Padre, agradable al Señor Jesucristo y agradable al Espíritu Santo? No nos podemos seguir mintiendo más, ni permitir que nos mientan y seguir en sistemas cristianos religiosos que son buenos en su intención, pero que no es la plenitud de lo que el Padre tiene para nosotros. Entre mayor obediencia, mayor bendición. Entre mayor agrado, inteligente, consciente, razonado y que yo pueda medir mi obediencia y mi crecimiento.